Hola, buenos días, bendiciones infinitas de nuestro Padre. Gracias por acompañarnos en esta mañana. Como verán, Jueces, el capítulo 19, es el capítulo que nos toca leer el día de hoy. Y es un capítulo que en varias ocasiones me pregunté por qué estaba en la Biblia. ¿Por qué Samuel se puso a escribir esto? ¿No podría haber omitido la historia? No escribirlo simplemente, así como se omitieron muchísimas historias que pasaron en el tiempo en que se escribe la Biblia, pero que no son escritas dentro de la Biblia. ¿Qué enseñanza tendrá esta historia para nosotros? ¿Por qué la metieron al canon bíblico? ¿Será que es importante? ¿Será simplemente una historia para entretenernos? ¿Para espantarnos? Nunca escuché a un pastor de mi amada iglesia adventista que predicase esta historia dándole un enfoque a nuestra vida. ¿Será que lo tiene? Los invito a leer esta intrigante historia del Antiguo Testamento y a aplicarla a nuestra vida. Y no solo a nuestra vida, al futuro y a nuestra historia como iglesia adventista del séptimo día. El libro de Jueces, capítulo 19. En esos días, Israel no tenía rey. Hubo un hombre de la tribu de Leví que vivía en un lugar remoto de la zona montañosa de Efraín. Cierto día se llevó a su casa a una mujer de Belén de Judá para que fuera su concubina. El actor principal en esta historia es un levita, un hombre que era sacerdote en el templo. Era un dirigente religioso del pueblo de Israel en aquel entonces. Si nosotros llevamos esto al plano espiritual, ¿a quién simbolizan los levitas, los sacerdotes en la actualidad? En el tiempo antiguo eran los que ministraban la palabra, eran los que enseñaban al pueblo, no tenían porción ni heredad, recibían los diezmos del pueblo, hablaban la palabra de Dios al pueblo. Así que en nuestros días, un levita sería un pastor, un ministro, un dirigente religioso, un hombre que ministra la palabra y que come del diezmo. Es importante traer estas historias o todas las historias que encontremos en la Biblia a nuestro diario vivir, porque si no, ay, qué bonito, pasaron allá y yo no tengo nada que ver con eso. No, aplican a nuestra vida. Por eso es que el apóstol Pablo dijo que todas las historias de la antigüedad que se escribieron para nuestra enseñanza, para advertirnos. Y aún más, toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, redarguir e instruir. Así que esta historia es inspirada por Dios y el día de hoy nos va a revelar una triste realidad en la iglesia. Esta es la historia de un hombre, dirigente religioso, que tenía una concubina, o sea, no está comprometido al 100% con ella, pero la tiene en su casa, vive con ella, goza de los beneficios de tener una esposa. Pero ella se enojó con él y volvió a la casa de su padre en Belén. Unos 4 meses después, su marido viajó a Belén para hablar personalmente con ella y convencerla de que regresara. Llevó consigo a un siervo y a un par de burros. Cuando llegó a la casa del padre, este lo vio y le dio la bienvenida. Su suegro, el padre de la joven, insistió en que se quedara por un tiempo, así que pasó allí 3 días, comiendo, bebiendo y durmiendo. Este hombre, hasta cierto punto, cumple su deber de ir por su esposa, de tratar de reconciliar la relación. Ese es el deber del hombre. Como varón, como cabeza del hogar, es su responsabilidad el bienestar de su familia, especialmente el bienestar de su esposa. Así que si llevamos a la mujer al plano espiritual, una mujer en la Biblia, ya lo hemos visto en varios capítulos, representa a la iglesia y si se recuerdan, pues lo podemos ver en Apocalipsis 12, en Apocalipsis 17, Apocalipsis 18, donde se nos deja claro que una mujer está simbolizando a una iglesia. Si es una mujer del pueblo de Dios, nos va a representar a la iglesia pura, y si es una mujer pagana, pues nos está representando a una iglesia falsa. En este caso era una mujer del pueblo de Israel, así que está representando en esta historia a una iglesia pura, a la iglesia de Dios. Y aquí vemos a la iglesia de Dios y al ministro, al pastor, al ministro humano, al dirigente religioso humano,
que está encargado de cuidar a esta iglesia pura, que es el que dirige a esta iglesia. Saben que en el plano espiritual, ese es el mismo deber de los pastores, de los ministros, de los dirigentes religiosos, de los que se llaman maestros, reconciliar al pueblo con su Dios, ver las dificultades que hay y allanarlas, aclararlas, seguir el ejemplo del buen pastor, ser el reflejo de Cristo en la tierra. Para eso les pagan con el diezmo, y de eso es que se le van a pedir cuentas al ministro. Algo que me llamó mucho la atención es que Samuel menciona cantidad de días exactos y hace énfasis en los días como no se hace en muchas otras historias. Hace énfasis en el tiempo, en el horario, en la cantidad de días, porque dice, se queda 3 días ahí. Alguien pensará que esto es una información baladí, pero si fue escrito, tiene su importancia. Por algo Samuel hace tanto énfasis en esta historia, en la cantidad de días que están transcurriendo. Al cuarto día, el hombre se levantó temprano y estaba listo para partir. Pero el padre de la joven le dijo a su yerno: Come algo antes de irte. Así que los dos hombres se sentaron a comer y beber juntos. Luego, el padre de la joven le dijo: Quédate, por favor, otra noche y diviértete. El hombre se levantó para irse, pero su suegro siguió insistiendo en que se quedara. Así que al final cedió y pasó allí otra noche. A la mañana del quinto día, el hombre se levantó temprano nuevamente, listo para partir. Pero una vez más, el padre de la joven le dijo: Come algo. Después podrás irte esta tarde. Así que pasaron otro día de festejo. Más tarde, mientras el hombre, su concubina y el siervo se preparaban para marcharse, el suegro le dijo: Mira, está atardeciendo. Quédate esta noche y diviértete. Mañana podrás levantarte temprano y marcharte. Pero esta vez, el hombre estaba decidido a irse. Así que tomó a sus 2 burros ensillados y a su concubina y se dirigió a Jebús, es decir, Jerusalén. Nos cuenta que 3 días está en la casa de su suegro. El cuarto día se quiere ir, pero su suegro no lo deja. Al quinto día lo quiere volver a detener, pero aunque ya es tarde, el hombre, el levita, ese quinto día sale rumbo al santuario. Así que el viaje del que vamos a iniciar a tener más detalles ocurre al quinto día por la tarde. ¿Por qué tanto énfasis en los días? La única explicación que encontré la da el apóstol Pedro en su segunda carta, el capítulo 3, el versículo 8, y nos dice: Mas, oh amados, no ignoréis esto. Es esencial que tengamos presente esto, que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Y el rey David también lo mencionó, que nos dice: no ignoren que para el Señor un día es como 1000 años. Así que si dividimos la historia por años, veremos que desde la caída de Adán y Eva al diluvio hay aproximadamente 2000 años. Del diluvio a la primera venida de Cristo hay otros 2000 años. Y de la venida de Cristo hasta nuestros días, pues la fecha nos lo dice, van aproximadamente 2000 años. Así que si aplicamos estos 6000 años a días, como lo menciona el apóstol, podríamos decir que van 6 días para Dios en estos 6000 años desde que la iglesia comenzaba a recibir los ataques de Satanás y que hubo necesidad de ministros humanos para que dirigiesen la iglesia, porque ahora la iglesia no podía tener una comunión directa con Dios. Así que en este momento de la historia bíblica, se está cursando el quinto día por la tarde, casi para llegar al sexto día. Siguiendo este pensamiento, bien podríamos situar estos eventos proféticos a finales del año 5000, casi para pasar al año 6000. Aquí en la gráfica podemos ver que la iglesia pura nace en los últimos 1000 años antes de llegar al año 6000. La iglesia que tiene toda la verdad
nace de 1844 a 1863 después de Cristo. Aquí nace la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Y no es una mujer nueva, sigue siendo la misma mujer, la misma iglesia del principio, pero ahora en una nueva etapa, con toda la verdad pura, así como la iglesia de Dios desde el principio. Así que en esta historia de Jueces capítulo 19 se nos va a narrar lo que le va a pasar a la iglesia de Dios en este lapso de pasar del 5000 al 6000, de 1863 al 2025 después de Cristo. Ese día, 1863, al quinto día por la tarde, sale el levita con la iglesia rumbo al santuario. Ya era tarde cuando se acercaron a Jebús, y el siervo le dijo: Paremos en esta ciudad de Jebusea y pasemos aquí la noche. No podemos quedarnos en esta ciudad extranjera donde no hay israelitas. Seguiremos, en cambio, hasta Gibeá. Vamos, tratemos de llegar hasta Gibeá o Ramá y pasaremos la noche en una de esas ciudades. Así que siguieron adelante. El sol se ponía cuando llegaron a Gibeá, una ciudad situada en Benjamín. Ya era tarde el quinto día, y al principio esta mujer, esta iglesia, es defendida. Dice el varón: no nos quedemos en una ciudad pagana, vamos a las ciudades de Israel. Muy bien, el levita va bien, el dirigente religioso hasta aquí ha cumplido su deber. Fue por su esposa y la está defendiendo. Pero el día sigue avanzando. En el plano espiritual, los años siguen pasando. Y se detuvieron allí para pasar la noche. Descansaron en la plaza de la ciudad, pero nadie los invitó a su casa para pasar la noche. Ahora están en la plaza, esperando que alguien se acomida a darles un lugar para dormir. Yo pregunto, ¿qué tenían que estar haciendo en la plaza? ¿Qué tenían que estar esperando a que los acepten, a que los reciban? ¿Por qué no ir directo al mesón? ¿Por qué buscar la validación del resto? Ah, pero el muy levita no quiere gastar en el mesón, quiere que alguien le dé hospedaje. Y en este momento comienza la caída de este varón. Comienza a descender. No se preocupa por el bienestar de la iglesia, más bien por el bienestar de su bolsillo. Esa noche un anciano regresaba a su hogar después del trabajo en los campos. Era de la zona montañosa de Efraín, pero vivía en Gibeá, donde la gente era de la tribu de Benjamín. Cuando vio a los viajeros sentados en la plaza de la ciudad, les preguntó de dónde venían y hacia dónde iban. Regresamos de Belén, en Judá, y vamos hacia una zona remota de la región montañosa de Efraín, donde yo vivo. Viajé a Belén y ahora voy de regreso a mi hogar. Pero nadie nos ha invitado a su casa para pasar la noche. Aunque traemos todo lo que necesitamos. Tenemos paja y forraje para nuestros burros, y bastante pan y vino para nosotros. Serán bienvenidos en mi casa. Yo les daré todo lo que pudiera faltarles, pero no se les ocurra pasar la noche en la plaza. Entonces los llevó a su casa y dio alimento a los burros. Después de lavarse los pies, comieron y bebieron juntos. Hasta la noche, aún del quinto día, reciben de un anciano invitación para quedarse en su casa. Un anciano que no es del lugar y sin embargo los hospeda. Y el levita le dice, según la versión Reina Valera del 60, vamos a la casa de Dios, por si les quedaba duda si era un ministro. Este pastor está arriesgando a la iglesia al no hacer provisión para su seguridad. Ahora este hombre con su esposa y el criado van con el anciano, a la casa del anciano. Ya es noche y nos dice la Biblia que se acomodan, comen y beben. 1931 comienza a haber contacto de parte de los dirigentes de mi iglesia con hombres que no tienen buenas intenciones, con hombres que no están santificados. Y algo que me gustaría destacar es que este hombre ha bebido. El anciano le ha dado vino. El levita ya no está en sus 5 sentidos y por lo tanto ya no puede discernir entre el bien y el mal. Está ebrio. En el plano espiritual, ¿qué se simboliza con el vino? Las falsas doctrinas,
el error. Este dirigente religioso, este pastor, ya no tiene la verdad pura. Se ha emborrachado con las doctrinas falsas de Babilonia. Está ebrio con el vino de la fornicación y sus actos subsiguientes nos revelarán su gran falta de cordura. Mientras disfrutaban del momento, un grupo de alborotadores de la ciudad rodeó la casa. Comenzaron a golpear la puerta y a gritarle al anciano: ¡Saca al hombre que se hospeda contigo! ¡Para que podamos tener sexo con él! Entonces el anciano salió para hablar con ellos. ¡No! Hermanos míos, no hagan algo tan perverso, pues este hombre es huésped en mi casa y semejante acto sería vergonzoso. Miren, llévense a mi hija virgen y a la concubina de este hombre. Yo se la sacaré y ustedes podrán abusar de ellas y hacerles lo que quieran. Pero no cometan semejante vergüenza contra este hombre. Sin embargo, ellos no le hicieron caso. Entonces el levita tomó a su concubina y la empujó por la puerta. El levita está disfrutando esa sensación. Ha bebido y no tiene la capacidad de cumplir con su deber esa noche. El hombre que lo hospeda no tiene principios. Se le ocurre al anciano, a pesar de ser anciano, la maravillosa idea de sacar a la concubina del hombre, y yo pregunto, ¿qué tenía que meterse con la mujer del levita? Nada. A ese anciano no le tenía que importar esa mujer. Pero el objetivo es destruir a la iglesia. Y contrario a toda perspectiva, contrario a toda imaginación, el levita toma la iglesia y la empuja afuera, dejándola a merced de estos hombres malignos. El anciano ni por error saca a su hija, pero la iglesia pura, que ha sido puesta bajo el cuidado del levita, es arrastrada fuera de la casa. Este ministro no cumplió el único deber que tenía. Por lo único que está haciendo este viaje es por su esposa. Lo único importante era esa mujer. Y saben, es lo único que no cuida. Es de noche en el 5.º día, a horas de pasar al 6.º día, y nos encontramos 1951. Mi iglesia es entregada por los dirigentes para hallar gracia con las otras religiones, por obtener paz, ganancia. Entregan a mi iglesia en manos de hombres malvados con tal de poder disfrutar del momento. Y la empujó por la puerta. Los hombres de la ciudad abusaron de ella toda la noche, violándola uno por uno hasta la mañana. Quiero pensar cómo le hizo para dormir esa noche el levita. Cómo le hizo para acostarse tranquilamente sin preocuparse en dónde estaba su esposa, sin recordar su deber, sin recordar sus votos, sin recordar la confianza ciega que esta mujer tenía en él. Cómo le hizo el cabezón, sin siquiera pensar en qué le podrán estar haciendo a su amada. Este varón que fue puesto para cuidarla no está cumpliendo su obra. Lo único que tenía que hacer, su misión, no la hizo. 1981. Mi iglesia, la iglesia adventista del 7.º día, es masacrada. Es destruida. La religión es cambiada. Se cambian los principios fundamentales. El dirigente de aquel tiempo anuncia que la iglesia adventista es otra iglesia universal católica que también predica la verdad. Una iglesia violada, en agonía, sufriendo por la ineptitud de los que han sido puestos por dirigentes, por cuidadores, por pastores del rebaño. Y cuando David ve esto en visión exclama, si los fundamentos fueren conmovidos, ¿qué podrá ser el justo? Esas doctrinas que diferenciaban a la iglesia de todas las demás, que le daban esa pureza, son cambiadas. Son cambiadas por las doctrinas comunes de todas las religiones falsas.
Esos 28 principios fundamentales que Dios dijo, no cambien ni un ápice, no los muevan, son la verdad pura que les ha sido revelada en los últimos 50 años, y tener en cuenta que esto lo dijo Dios en 1905, pues esos principios fundamentales, esos fundamentos son conmovidos, son cambiados. Y ahora, en lugar de tener 28 principios fundamentales, en 1981 tenemos 27 doctrinas. Ya no son los fundamentos de la iglesia. Se cambia la personalidad de Dios y de Cristo, se cambia la verdad del santuario, se agrega a otro Dios, porque si la mujer, si la iglesia ya fue violada por todos, ¿qué tendrá de malo que esta mujer espere a otro ser que no es Cristo, que no es su esposo, que no es quien pagó la dote, que no es el prometido, para que venga y la llene? Ya no importa que espere a otro que no es Cristo. Ya es una mujer común, violada por todos sus amantes. Y de ser una iglesia pura, con la verdad pura, la entregaron y la convirtieron en una iglesia violada. Si los fundamentos fueren conmovidos, ¿qué podrá ser el justo? Al ver esta escena, bien podemos exclamar, como exclamó el profeta Isaías: ¿cómo se ha convertido en prostituta la ciudad fiel? Llena estuvo de verdad, pero ahora llena está de homicidas, manchada está de sangre. Finalmente, al amanecer, la soltaron. Cuando ya amanecía, la mujer regresó a la casa donde estaba hospedado su esposo y se desplomó en la puerta de la casa y permaneció allí hasta que hubo luz. 2000 a 2025. Vamos comenzando el día 6000, el día sexto, el año 6000. Esta iglesia está tratando de arrastrarse de vuelta. Ya no es la iglesia que era al principio, pero lentamente está tratando de volver a sus orígenes, con dolor, con sufrimiento, destrozada, después de haber sido abusada, ha perdido su esencia, lo que la hacía especial se esfumó. ¿Qué creen que pensaban todas las mujeres esa mañana que pasaban y la veían ahí tirada? Y esta mujer se arrastra de vuelta a la casa del anciano, donde está su esposo. ¡Qué fidelidad! En un lugar 100% desconocido, porque esa mujer nunca antes había estado ahí. Después de haber sido masacrada, sabe cómo llegar de vuelta con el irresponsable de su marido. Si yo hubiera sido esa mujer, me voy pero para el lado contrario, para nunca volverle a ver la cara a ese tipo. Y a pesar de verla en esta condición, ¿qué creen que recibe de parte del levita? ¿Qué creen que recibe la iglesia actualmente de parte de sus dirigentes? Pastores que no la protegieron, que no la aman, que la entregaron, que no dieron su vida por la iglesia siguiendo el ejemplo del buen pastor, que están crudos, con resaca, si no es que aún ebrios, con el vino de Babilonia. Fíjense qué le dicen a esta iglesia, a pesar de verla así en esa condición destrozada por su propia culpa, por su propia indolencia. Cuando su esposo abrió la puerta para salir, allí encontró a su concubina, tirada, con las manos en el umbral. Levántate, vamos. Pero no hubo respuesta. Entonces subió el cuerpo de la mujer a su burro y se la llevó a su casa. En lugar de manifestar misericordia, en lugar de tratar de resarcir el daño que ha hecho, esta mujer recibe rudeza, desprecio, regaños, órdenes. Levántate. No recibe ayuda de parte de los dirigentes, de parte del levita. Aparte de que no la protegió, de que no cumplió su deber, la desprecia, la manda, la oprime. El objetivo es sacarle el último provecho y para el colmo hay descaro atrevido. Si yo hubiera sido ese hombre, me escondo, me fugo. ¿Cómo voy a dar la cara? No hice lo único que tenía que haber hecho. Pero este levita, quitado de pena, sale al día siguiente y le dice: levántate.
Qué vergüenza que los dirigentes de nuestra amada Iglesia Adventista, a pesar de lo que han hecho, tengan el descaro de salir y decir: levántate. No han cumplido su deber, destrozaron a la Iglesia, vendieron la verdad, convirtieron a la ciudad fiel en prostituta, y aún así tienen el descaro, el atrevimiento de decirle: levántate, de querer dar sermones de ánimo, de hagan algo, la Iglesia está muriendo, la culpa es de los hermanos, del pueblo, predicando mensajes motivacionales a una mujer que han permitido que bajo sus propias narices le sustraigan la energía vital. La Iglesia está fría, los miembros no hacen, no cooperan. ¿Cómo quieren? Este estado es el resultado de sus propios actos. Si hubieran defendido la verdad, si hubieran defendido a la Iglesia, si hubieran sido fieles a ese único cometido que el cielo les dio, si ustedes como dirigentes hubieran cumplido su deber, las cosas serían totalmente distintas. Pero ya estaba profetizado. Una mujer, una iglesia violada por todos, que ya no es una mujer pura para su marido. Y esa mujer está tratando de sobrevivir. Y en lugar de recibir compasión, en lugar de llevarla al médico, de por lo menos tratar de redimir su cobardía pasada, de tratar de restaurar el daño que han hecho, le quieren sacar la última energía que le queda, el último beneficio que tiene. ¿Qué diferencia entre los actuales llamados dirigentes de la Iglesia que se alimentan con el diezmo, con el apóstol Pablo, cuando le dice a la Iglesia de Corinto: porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo para presentaros como una virgen pura a Cristo? Pablo no hubiera hecho lo que hizo este levita. Pablo celaba la Iglesia y estaba dispuesto a dar su vida por la Iglesia, porque el objetivo de su vida, su llamado, era presentar a una virgen pura para Cristo, a una iglesia desposada con un solo esposo. ¿Estás tú celando a la iglesia o la estás entregando? Gracias a estos dirigentes que han entregado a la iglesia está en la condición en la que la vemos. La hubieran tratado mejor los jebuseos que el mismo levita, que los mismos benjamitas, que el mismo pueblo de Dios, y para nuestra vergüenza lo digo. Cuando las personas se acercan a nosotros, ¿qué les estamos dando? Se acercan porque Él me va a dar aliento, porque es adventista, porque es cristiano. ¿Y qué reciben de nuestra parte? ¿Desprecio? ¿Frialdad? ¿Abuso? ¿Qué les estamos dando a los que se acercan a nosotros? ¿Cómo está la iglesia hoy? Estamos en el sexto día. Está amaneciendo ese sexto día. ¿Cómo amaneció en el año 6000 la iglesia de Cristo? A mi iglesia adventista del séptimo día. ¿Qué has hecho tú por ella? ¿Has sido fiel a tu cometido? ¿Has sido fiel a tu llamado? La iglesia amaneció tal como estaba profetizado. Está moribunda. Está a punto de morir. ¿Y saben por qué está así? La inspiración nos da la respuesta. La razón por la que las iglesias, porque la iglesia están débiles, enfermizas y a punto de morir. Así estaba la mujer de esta historia en Jueces 19, débil, enferma y está a punto de morir. Y la razón es porque el enemigo ha cubierto a las almas trémulas con influencias desanimadoras. ¿Cómo ha hecho esto? Ha procurado esconder a Jesús de su vista para que no lo vean como su consolador. Esa es la razón por que la iglesia está débil, enferma y a punto de morir. Esa es la razón por la que esa mujer está en el umbral sin fuerzas, moribunda. Porque Satanás ha escondido a Jesús de nuestra vista como nuestro consolador, como el que nos reprende, nos amonesta, quien nos dice: este es el camino, andad por él. Cristo tiene todo el poder en los cielos y en la tierra, y Él puede fortalecer a los vacilantes y corregir a los cerrados. Él puede inspirar confianza, esperanza en Dios
Y la confianza en Dios siempre produce confianza mutua. Cristo nos puede revelar al Padre, porque recuerden que no podemos confiar en alguien que no conocemos. Cristo nos va a dar a conocer a su Padre para que podamos tener confianza en Dios. Y esta cita está en la matutina Reflejemos a Jesús, la página 13, el párrafo 3. Qué triste que muchos pastores, dirigentes, ancianos, diáconos, hermanos, padres de familia se han aliado con Satanás y han ayudado al enemigo de las almas en esta obra de bloquear de la vista de la iglesia a Jesús como el Consolador. Y han puesto a otro que no es Cristo, que no es el prometido, en su lugar. A un tercer ser que no es el Hijo de Dios y que por lo tanto no puede revivir a la iglesia, porque solamente el segundo Adán, el espíritu vivificante, tiene el poder tanto en el cielo como en la tierra para fortalecer a los vacilantes, para dar vida, porque ese poder lo recibió de su Padre. Pero bloquean la vista de la iglesia hacia Jesús y le ponen a otro que no es el espíritu vivificante, que no puede soplar su propio espíritu sobre la iglesia. Nosotros hoy mismo, si queremos levantarnos de este estado de muerte, necesitamos la vida de Cristo en nuestra alma. Gracias a Dios, que en su grande amor por la iglesia, dio todo lo que tenía. Su unigénito, todo, no una tercera parte, lo dio todo. Mandó a su Hijo unigénito, a Cristo, al verdadero pastor, al prometido, al esposo, al sacerdote según el orden de Melquisedec. Y este hombre no vende a su iglesia. Él dio su propia vida para rescatar a esta mujer de la turba impía, para redimirla, para lavarla con su propia sangre y para presentársela a sí mismo como una virgen pura. Él la va a rescatar. Él va a infundir su propio espíritu como el espíritu vivificante en su iglesia. Él va a llegar a ser uno con la iglesia, va a entrar en la iglesia. Cristo en nosotros es la esperanza de gloria, es lo que está esperando esta iglesia moribunda para poder llegar a tener la gloria que ha perdido, la esencia que le ha sido robada. Aún al final del conflicto, cuando los malvados rodean la Nueva Jerusalén, la ciudad, dice que todos los malos van a rodear la ciudad, del mismo modo como en esta historia los malvados de Benjamín rodean la casa del anciano donde está el esposo con su esposa. Pues así los malvados al final de la historia, incluyendo Satanás y sus malos ángeles, van a rodear la casa de Cristo. Y el Cordero, el esposo, tiene a su esposa dentro, a todos sus hijos fieles. Y saben, Cristo no va a sacar ni a entregar a su esposa. No la va a dejar en manos de esta turba impía. Él va a salir a pelear por su iglesia. Va a luchar y va a destruir a esos malvados que están rodeando la casa en busca de la esposa y del Cordero con fuego y azufre. Hoy mismo, ese Padre amoroso, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, anhela mandar a su Hijo, al Espíritu de su Hijo, a nuestros corazones, para revivirnos, enviarlo como el Parácletos, como el Consolador, como el único intercesor, el abogado, la tercera persona en el pleito, para restaurarnos e inspirarnos su propio espíritu, para revivir lo muerto. Todo el cielo está comprometido en rescatar a esa mujer pura, a esa mujer que sostiene la verdad que una vez fue dada a los santos. Sí, han violado a sus miembros, pero su objetivo es volver a las sendas antiguas. El objetivo de esta mujer es volver a los principios fundamentales que se le dieron al principio de su jornada, a la salida de la casa de su padre, a esa verdad que le fue dada en sus orígenes, a ese claro así dice Jehová. Tú, como esposa de Cristo, ¿estás volviendo a las sendas antiguas? ¿Estás usando toda tu vitalidad y recursos para volver al camino? ¿Estás preguntando por el buen camino? Cuando llegó a su casa, tomó un cuchillo
y cortó el cuerpo de su concubina en 12 pedazos. Después envió un pedazo a cada tribu por todo el territorio de Israel. Todos los que lo veían exclamaban: En todo este tiempo, desde que Israel salió de Egipto, Nunca se había cometido un crimen tan horrible. pensémoslo bien. ¿Qué Vamos a hacer? ¿Quién lo denunciará? Mataron a la iglesia. El mismo dirigente acabó con la vida de la iglesia. No la llevó al médico. No trató de revivirla. Como dice Isaías hablando de los falsos pastores y Jeremías, no curaron a la débil, no buscaron a la perdida, no sanaron a la enferma, al contrario, se alimentaron de la gorda, se vistieron con la lana de las ovejas, mataron a la gorda. El sin sentimientos, el irresponsable, el culpable de todo, el traidor, el pastor infiel, sin pantalones, les dice lo que ha pasado. ¿Qué van a hacer? ¿Quién lo va a denunciar? Oh, ¿y tú qué? ¿No era ese tu trabajo? Mirar cómo estaba la iglesia. A ti te van a pedir cuentas de esos actos. ¿Qué vas a responder, levita? ¿Saben qué pasó después? Eso lo veremos mañana. Pero los benjamitas no entregaron a los malvados. Los defendieron. Muchos dirigentes piensan que con mover de distrito a un pastor malvado, ocultarlo, que por ejemplo roba, que levanta falso testimonio a los hermanos, que anda haciendo maldades entre el pueblo de Dios, piensan que están haciendo lo correcto. Eso fue lo que hicieron los benjamitas. No entregaron a los malvados, los ocultaron, los escondieron. Ocultaron sus malos actos, les dieron refugio, continuaron sustentando a estos hombres malvados que habían destruido a la iglesia. Y debido a esto, toda una tribu es casi raída del pueblo de Israel. Pero este capítulo termina exponiendo la realidad de lo que está ocurriendo. La responsabilidad del levita ahora es pasada al pueblo individualmente, a todos y cada uno de los miembros de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Y ahí entras tú. No soy pastor, no importa. No estudié teología, perfecto. No tengo un llamado, mi querido, es tu responsabilidad. Como miembro de la Iglesia, como miembro del pueblo, tienes que hacer algo al respecto. ¿Qué vas a hacer? Por lo menos denunciarlo, porque ya lo conoces, porque ya sabes lo que pasó. Y ahora la responsabilidad del levita va a caer sobre el levita, pero ahora tú tienes responsabilidad porque conoces el estado actual de la iglesia, porque conoces la historia y lo que ha sido modificado en tu propia iglesia. ¿Qué vas a hacer? Piénsalo bien. ¿Lo vas a denunciar? Nuestro objetivo es llevar la vista de todos los que nos encontremos a Jesús como el Consolador, como el Parácletos. Él es el buen pastor y su vida da por las ovejas. Él es el único que puede infundir su propio aliento, su propio espíritu en esa iglesia muerta por culpa del levita. Hoy, la responsabilidad de la iglesia, de tu familia, de tu esposa, está sobre ti personalmente. ¿Qué harás? Vamos a orar. Padre nuestro que está en el cielo, en esta mañana estamos agradecidos porque en su providencia dejó escrita en cada historia la profecía, para que cualquiera que lo leyese pudiese entender el plan de redención, pudiese entender la gravedad de la situación en la que se encuentra nuestra iglesia, Padre. Estamos moribundos, estamos a punto de morir. Padre, queremos redimir esa cobardía pasada. Queremos restaurar ese daño que ha sido hecho en tu iglesia, en la esposa de tu Hijo, Padre.
Gracias por el privilegio de haber vivido en esta última etapa de la Iglesia para poder actuar en esta última gran batalla que está a punto de llegar, que está a las puertas para restaurar a la Iglesia. Denos la fortaleza, denos la seguridad, mande a su Hijo a nuestros corazones para que lo que está muerto pueda ser revivido. Ayúdenos a aceptar a su Hijo como el todo, como el consolador, como el intercesor, el abogado, el juez, el agua de vida, el pan vivo, la roca, el espíritu vivificante, el santo de Israel, el único que puede infundir vida en la Iglesia. Esto lo pedimos y lo agradecemos en su nombre y en los méritos de Cristo, que dio todo por la Iglesia y que es el todo para la Iglesia. Amén.